Iniciar nuestro segundo corte, los temas diferentes. Bueno, a muchos les fue muy bien, a otros regular y a otros no muy bien, ¿cierto? Los que no les fueron no muy bien, estamos en el primer corte, o sea que de aquí tenemos muy buenas oportunidades. Afortunadamente casi todos les sacaron por encima de 250, que es muy recuperable. Los alumnos quedaron en 290, pero recuerden que se pasa la asignatura con 3. ¿Vieron? Pero en términos generales, pues las notas estuvieron aceptables para un primer corte, porque siempre ustedes vienen de un proceso que digamos no conocen, ¿verdad? La metodología, la forma de pregunta, la forma de evaluar, de ya ahí lo van conociendo. Ya en el segundo, a pesar de ser un poco más complejo, porque ya aterrizamos en los sistemas, les va bien, les va ya, ustedes comienzan, porque ya han aprendido pues de la metodología, que es como lo que más, un poquito más complejo. Bien, entonces iniciamos con infecciones del sistema nervioso central. ¿Qué podemos hablar de saber? Necesito a alguien que me dé una introducción muy general. Diana. Pues cuando estamos hablando de infecciones, podemos darnos cuenta que pues básicamente puede ser el sistema nervioso central invadido tanto por bacterias, virus, hongos, parásitos o patógenos conocidos y que tenemos clasificados. Así como también puede manifestar cuadros clínicos, así como también pueden tener manifestaciones diferentes dependiendo del tipo de patógeno. Algo que tenemos en claro con el sistema nervioso es que se supone que tiene que ser muy inocuo, por así decirlo. Lo único que va a pasar por ahí va a ser un proceso de filtrado que ya tenemos en claro. Pues no debería haber nada, literalmente, ni siquiera sangre hay en el sistema nervioso, sino un líquido como tal, y el hielo es el raquídeo. Cuando este se ve alterado, puede darse el proceso primero, conocemos que hay infecciones, y hay muchos tipos de, digamos, patógenos que pueden llegar a infectarlos por diferentes medios. Por ejemplo, el medio que suele hacerse comúnmente puede hacerse por medio de la sangre, que es una vía hematógena. Por medio de ella, donde normalmente siendo todos estos patógenos pueden ingresar al sistema nervioso central, se puede dar la infección. Bien. A ver, Diego. Cuando ella nos dice que puede ser infectado por diferentes tipos de microorganismos, ¿cierto? Nos dijo Diana. Esos diferentes tipos de microorganismos que nos infectan el sistema nervioso central tendrán un signo o síntoma patognomónico que nos diga a nosotros si tal microorganismo son los responsables de estar produciendo infecciones del sistema nervioso central. Sí. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál es el signo? Por ejemplo, en una meningitis se hacen diferentes tipos de evaluaciones para identificarlo. ¿Y cuál es el signo patognomónico? ¿Cuál es? Usted dice que sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es el signo patognomónico que me puede decir a mí si está siendo afectado por parásitos? O si está siendo afectado por bacterias. Por lo menos por bacterias, uno de los síntomas que presenta el paciente es el dolor de cabeza, fiebre. Y entonces, en una neurosis de circosis no hay. Sí. Entonces, ¿hay o no hay un signo patognomónico? No solo vomitan proyectil. ¿Ah? Vomitan proyectil. ¿Hay o no hay signo patognomónico? ¿Ustedes saben qué es un signo patognomónico? Yo creo que Si no saben, mejor dicho, no pueden responder jamás. Es una característica que define. Es como algo característico. Una convulsión es característico de una infección bacteriana o si es, no, cierto, una convulsión le puede dar en un caso de infección del sistema nervioso central por cualquiera de ellos, ¿verdad? Por cualquiera de ellos. E incluso ni siquiera de las mismas bacterias. Podríamos decir, este es por un meningococo y este paciente está infectado por un hemorroide. porque es por cultivo. Ni siquiera por eso.
¿ya? Ni siquiera por eso. Entonces no hay un signo en realidad que les diga a ustedes, hombre, sí, eso está. Hay ciertas cosas que evalúan que te hacen una pequeña diferencia, pero ya tienen que mandar a hacer muchas cosas, ¿verdad? Como el caso que le colocó el doctor, que mediante el TAC ya tú podías ver esas calcificaciones que te originan en una neurocisticercosis cuando está muerto. Se ve muerto los cisticercos y ahí están las calcificaciones, ¿verdad? Entonces son cositas que sí te van ayudando a orientar en el diagnóstico. Muy bien. Entonces, aquí está. Podemos estar infectando por diferentes tipos de microorganismos, ¿verdad? Todo lo que ya ustedes ya bien conocen. Bacterias, virus, ¿verdad? ¿Cuáles son los virus ahí? A ver. ¿Cuál es la imagen de los virus ahí? Esta. Superior derecho, tal, esta. Bueno. La que tiene las bolitas. Inferior central, ¿verdad? Inferior central. Porque derecha aquí no hay nada, ¿cierto? ¿Esta de qué es? Parásitos, hongos y de una caja de Petri ahí con las bacterias formadas. Entonces, como bien ustedes mismos lo dijeron, ahora, la joven dijo que la vía que toman ellos generalmente es la vía sanguínea. Pero yo digo, ¿la frecuencia es esa? No. No, ¿cierto? La frecuencia. Que para poder llegar al sistema nervioso, obviamente eso tiene que coger por ahí. Vía hematógena, vía sanguínea. Pero ellos primero hacen una colonización, lo más frecuente pues, que hagan una colonización, ¿verdad? Del sistema respiratorio alta, de las vías respiratorias altas. Y por eso el afán nuestro de atacar los sistemas respiratorios cuando están ellos ahí, porque después se nos complica, ¿verdad? Miren todo lo que ustedes escuchan últimamente, el caso muy desafortunado, ¿verdad? De la gotita Fabiola. Muere es por una sepsis, ¿cierto? Por una bacteria, fue la que la infectó, ¿cierto? Entonces son cosas lógicas, como tenía su morbilidad, su comorbilidad, pues eso la hizo todavía más vulnerable a los procesos infecciosos. Bien, entonces la vía más común que podemos tomar, o que toman ellas, ¿cierto? Es la colonización de esas vías respiratorias altas. Sigue una bacteremia. ¿Qué diferencia hay entre bacteremia y septicemia? ¿Bacteremia? Y septicemia. Bacteremia no es cuando la bacteria se esparce por Eso es lo que estoy preguntando yo, ¿qué es? Bacteremia es cuando la bacteria se esparce por la sangre. Y septicemia. Cuando ya ataca diferentes órganos y sistemas. ¿Qué me dijo de bacteremia? Que es cuando se esparce por la sangre. Se esparce, pero se esparce ¿qué? Se esparce significa me multiplico. La bacteria viva. Sí, porque muerta no hace nada. Tal. Se esparce, se multiplica. O sea, la bacteria se encuentra en el tejido, en el torrente sanguíneo. Ajá. ¿Y se multiplica? Es la bacteria, no. Es generar la infección. Y de la Es la septicemia. septicemia, porque ya se degrada como una respuesta. En cambio, en la bacteremia no se establece. En la bacteremia solo pasa. La utilizo como un vehículo para ir a un lado, a otro, y en este caso, ellos van a dejar el sistema nervioso central, partiendo de esa colonización en vías respiratorias altas, ¿verdad? La diferencia entre una bacteremia y una septicemia es que en la septicemia hay ya la multiplicación, ya hay la reproducción, ya se ha generado una serie de reacciones ahí. En cambio, en la bacteremia solo pasan por ahí, utilizan eso como un medio, como un vehículo. Bien, cuando ya ellas atraviesan entonces esa barrera hematoencefálica, llegan ¿a dónde?
inflaman meninge, todo eso, y llegan a qué espacio? Subaranoideo. Importantísimo, ¿por qué? Para el médico, ¿por qué es tan importante ese espacio subaranoideo? Porque ahí vamos a encontrar ese líquido cefalorraquídeo. Primordial, importante, pero bien buenísimo para el diagnóstico del sistema nervioso central en ese proceso infeccioso, ¿verdad? De ayuda al médico. Por eso es importante entonces esa evaluación del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Una pregunta que siempre a otro grupo les pregunté: ¿por qué es importante para usted como médico conocer ese espacio o conocer del líquido cefalorraquídeo? Porque él es el que les va a permitir a ustedes llegar a este diagnóstico de la infección del sistema nervioso central. Hoy nos vamos a dirigir más que todo a la meningitis bacteriana, como dijo Diego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la plus, es la infección bacteriana plus de ese sistema nervioso central por bacterias, ¿verdad? Ya en cada clase, pues, de los diferentes docentes que los van a ir viendo, el de bacteria con quién, el de virus con quién, el de hongos. Entonces, llegamos. Bien. Ya se estableció, como nos dijo Duarte, entonces comienza toda esa serie de signos y síntomas a producirse en nuestro paciente. Mírenlo que no son patognomónicos, se dan, sí, se dan en infecciones del sistema nervioso central, sí, pero ¿en cuál? No sabemos. Hay que estudiarla a fondo. Pero así de entradita no. Cefalea, yo creo que todos saben, ¿no? Todos estos que están ahí. De pronto los que les describí son los que siempre me preguntaban porque tenían dudas. Entonces ya se los plasmé ahí. Pero antes estaba limpio. ¿Cierto? Entonces todos saben que hay cefalea, ¿verdad? Dolor de cabeza, fiebres, escalofrío, fotofobia a la luz. Meningismo es lo mismo que decir rigidez de cuello, ¿verdad? Es lo mismo. Pero hay dos signos con los cuales ustedes deben establecer diferencia. Algunos pacientes van a presentar este, que es el de Kernig. ¿Cuál es el de Kernig? ¿Y cuál es el de Brusinski? A ver. Vale, que por allá se los nombraron. El de Brusinski es cuando ponen al paciente en el suite y intentan como acercar el mentón al esternón. El de que No. el de que es el dolor de extender la piel. Yo leo de No, el de Brusinski es ese que ya dijo. Ese está bien, el de Brusinski, cuando aproxima el mentón hacia el tronco, ¿no? Ese está bien. Ahora el de Kernig es cuando en el tubito también intentan alzarle las piernas en extensión y el paciente va a flexionar. Una semiflexión. Una semiflexión porque por la rigidez del cuello y por la inflamación de las terminaciones nerviosas. Sí, y es que eso es lo que no te permite el movimiento de ellos, ¿cierto? Ese movimiento voluntario, diríamos así. Esto, sí, tú lo puedes colocar al paciente de pie también y cuando él haga esto no puede. Cuando él haga esto no puede, ¿verdad? Porque la rigidez en cuello no se lo permite. Y también hay un signo de stop. Ajá. Que es cuando está la presión en el líquido cefalorraquídeo, la presión aumentada en el líquido cefalorraquídeo. Sí, hay un aumento de presión intracraneal y eso te da que hay algo que tú mandas a realizar en el líquido cefalorraquídeo que te dice, ojo, que puede estar aumentada esa presión intracraneal. Y eso es lo que te conlleva a esos dolores intensos de cabeza. Una cosa te conlleva a la otra. Muy bien. ¿Cierto? ¿Cuál es ese metabolito que se mira ahí
que se determina ahí, que el laboratorio te dice, doctor, su paciente en el líquido cefalorraquídeo tiene tal cosa. Usted dice, uy, por eso es el dolor de cabeza. Por eso es la inflamación de esas meninges. Ya miramos que esa presión intracraneal está alta. ¿Cuál será ese metabolito? ¿Ah? ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué se mide en un líquido cefalorraquídeo? ¿Qué se mide en un líquido cefalorraquídeo? Se mide la presión, se mide la glucosa, el color. En el laboratorio, sí. ¿Qué se mide? De la parte bioquímica, ¿qué se mide? De la parte bioquímica, ¿qué se mide? ¿Qué más? Y proteína. ¿Quién dijo proteína por acá? Y proteína. ¿Cómo se le llama el aumento de proteínas en líquido cefalorraquídeo? Proteinorraquia. ¿Ah? Proteinorraquia es la presencia de proteínas en líquido cefalorraquídeo. Si están altas sería Hiperproteinorraquia. hiperproteinorraquia. Así conforme hablamos de hiperproteinemia, cuando nos referimos a aumento de las proteínas en sangre, y proteinuria, ¿dónde es? En orina, ¿verdad? Así también en el líquido cefalorraquídeo ustedes van a conocer ese término. Si no lo conocían, ya hoy estamos en esto, ¿verdad? Bien, hay pérdida de conciencia, ¿cierto? Generalmente le dicen sí, hubo pérdida de conciencia, momentánea, lo que sea, pero siempre hubo alteración de la conciencia. Pupila dilatada, joven, con... Bien, hay estos términos también, oftalmoplejía. Cuando ustedes dicen, uy, ese paciente mío tiene una oftalmoplejía, ¿a qué será que me refiero? De manera voluntaria, ¿verdad? Él no lo puede. Ustedes, por eso es que siempre ustedes observan que el neurólogo el que hace esto, mira acá, mira allá, mira acá, le pone al paciente a mirar, ¿verdad? Yo le digo a usted, mira allá, mira allá, y usted, su ojito lo mueve como usted quiere. ¿Qué hizo que dañó eso? Ya, ya. Bien, afectación, que vamos un poquito a darle rapidito, afectación de la función respiratoria, inestabilidad cardiovascular. Otra cosa que no definen es opistótono. ¿Qué son? Postura inusual, no sé si lo habrán visto en alguna oportunidad, que es con la cabeza y el cuello arqueado hacia la parte posterior. Le llega la mamá con el niño o en su defecto el paciente adulto y llega con ese tipo de postura, ¿verdad? Hiperreflexia o espasticidad muscular. En cuanto a la etiología, cuando nosotros decimos etiología del sistema
nervioso central, ¿a qué nos referimos? A el agente que lo está causando. ¿Quién está produciendo? Esa es la etiología de mi enfermedad, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener 3 factores de los cuales ustedes siempre van a tener presente para hacer un diagnóstico. Y es el grupo etario, el GRAM que ustedes piden. ¿Qué le reportan en un GRAM? Y además de eso, de la división, la morfología. Entonces, generalmente uno dice, ¿cuál es la morfología? Y siempre se hará acompañar de la tintura de GRAM. ¿Por qué? Porque les sirve a ustedes que le digan, su paciente está infectado por un coco. ¿Les sirve a ustedes? Nada, no nos sirve. Un bacilo, ¿verdad? En cambio, si a nosotros nos dicen gran positivo, un diplococo gran positivo, o me dicen un diplococo gran negativo, establezco de inmediato una gran diferencia. Y como tengo muy presente el grupo etario, a eso me conduce un buen diagnóstico. Y los factores vulnerables, que ya es de cada uno. Ya el médico tiene que haber evaluado a su paciente, ¿verdad?, en su historia clínica, en su anamnesis, y ya les va a decir esto, va a tener conocimiento de esto de acuerdo a los relatos de su paciente, ¿cierto? Bien, entonces tenemos en primera instancia el hemófilo influenza. Es un coco bacilo gran negativo. Cuando hablamos de coco bacilo, no es ni un coco ni un bacilo, pero no es alargado para nada. Eso es un bacilo corto, pequeñito. Eso es lo que es un coco bacilo. Ahorita lo verán por ahí cuando les hablen de la influenza en los microscopios. Gran negativo, es decir, que es de un color, lo van a observar, ¿de qué color? Rosado. Rosado, ¿cierto? Es el grupo etario preferible en los niños. El hemófilo influenza ataca a niños. Esa es la edad. Si coloco, por ejemplo, un niño de aproximadamente 10 años, pero usted nos dijo que era de 6, no, estamos hablando de edades aproximadas, son niños, ¿verdad? Miren el factor que lo hace vulnerable, lo que me dijeron en un inicio, colonización de vías respiratorias, ¿verdad? Ahí tienen la faringitis, tienen la otitis, una faringitis de un 60% en salud es bastante, ¿verdad? Bastante. Una vulnerabilidad muy buena ahí. Hay otra bacteria que también van a encontrar ustedes mucha relación en la clínica, en los hospitales, en su rural, y es la Neisseria meningitidis, o llamada también meningococo. Por favor, apréndanse, por favor, dominen los diferentes términos, los diferentes nombres que reciben, ¿verdad? Grupo Neisseria. Las Neisserias son diplococos gran negativos. No conozco un diplococo gran positivo que se llame Neisseria. ¿Ya? Neisseria meningitidis o meningococo son diplococos gran negativos, es decir, 2 coquitos junticos de un color rosado. Esta es la bacteria de los niños, de la guardería que les llaman. ¿Por qué? Porque se da mucho ahí. ¿Y por qué se da mucho ahí? Miren los factores que lo hacen vulnerable, ¿verdad? Los niños son más propensos a no protegerse tanto como nosotros los adultos, sí, ¿verdad? Alguien tiene, nosotros hacemos esto, alguien tiene, nosotros nos apartamos un poco de la persona. Los niños comparten los biberones, le quita el biberón del niño, del amiguito, se lo lleva él a la boca, el de él se lo presta al otro y así. Si se cae, no lo limpia, no lo lava, hacen esto y se lo llevan a la boca. Entonces todo eso favorece a que se den los procesos de infección. Entonces por eso miren que aquí está todo lo relacionado con los contactos directos, prolongados, con personas infectadas, besos, estornudos. Pacientes con déficit, se han visto artículos relacionados con esto. Pacientes con déficit del complemento
C5, C9, muy vulnerable te los hace a esta meningitis bacteriana. ¿Sí? Bien. Si van a chatear, se van a mover. Sí, los que quieran chatear también pueden salir. ¿Cierto? Bien. Streptococcus pneumoniae, otra bacteria. ¿Es que un gran positivo o un gran negativo? Positivo. Un gran positivo, ya que deben saberlo por ahí. El Streptococcus pneumoniae tiene ¿qué morfología? Diplococo gran Positivo. positivo. Streptococcus pneumoniae. Llamado también, ¿qué otro nombre recibe? El Streptococcus pneumoniae. ¿Qué otro nombre recibe? ¿Ah? Recibe 3 nombres y los 3 deben conocerlo. Ya dieron respiratorio ustedes. Así que ya deben saber qué otro nombre recibe el Streptococcus pneumoniae. ¿Qué produce en lo que ustedes vieron? ¿Qué produce? Neumonía, ¿verdad? Por eso le llamamos también neumococo. O llamado también Diplococcus pneumoniae. ¿Por qué? Neumonía por la misma neumonía de la cual estamos haciendo relación y diplococo por su morfología, ¿verdad? Entonces miren, son 3 nombres que reciben, por lo tanto los 3 los pregunto. Bien. Esta es más que todo cuando a nosotros nos llega ese paciente ya adulto, nosotros pensamos en primera instancia en un Streptococcus pneumoniae, antes de pensar en un meningococo. No quiere decir que no le demos, lo mismo al niño. Cuando es el niño pensamos en primera instancia en el meningococo, pero comenzamos a investigar, a mirar en ese paciente y puede resultar también un Streptococcus pneumoniae. Eso no significa que no puede dar en cualquier otro grupo etario y por eso los coloco aquí. Y todos los grupos de edad. Pero es más frecuente en la del adulto. Bien, miren los factores vulnerables también asociados a neumonía, otitis, sinusitis, es decir, infecciones respiratorias. Frecuentes de trauma, sí, miren que siempre ustedes también preguntan, ¿se lesionó el paciente? ¿Se golpeó? ¿Se cayó? ¿Qué le sucedió? ¿Verdad? Porque eso tiene mucho que ver con esa inflamación de las meninges, ¿verdad? Y lo hace vulnerable para que lleguen esas bacterias ahí. Hipogammaglobulinemia, ¿qué es eso? Hipogammaglobulinemia, ¿qué es? ¿Ah? Una disminución de la gamma-globulina en sangre. de la gamma globulina. ¿Y esa gamma globulina qué es? ¿Quiénes son las gamma globulinas? ¿Qué son? ¿Qué hacen ellas, las gamma globulinas? Son los mismos, sin miedo, son los mismos anticuerpos, son las mismas inmunoglobulinas. ¿Por qué gamma? Porque ellas migran en esa región durante la electroforesis. Ellas migran sobre la región de las gamma. Globulina porque hacen parte de esas proteínas, ¿verdad? En esa clasificación. La clasificación albumina, globulina, ellas hacen parte de la globulina. Gamma porque migran ahí, en esa región. Bien, entonces esa baja de inmunoglobulina ya sabemos que también nos hace vulnerables, además del anesplenismo. Ustedes saben que en el vaso también se llevan a cabo esos procesos inmunes, y el alcoholismo que produce también una disminución. Cuando hablamos del Streptococcus agalacti, es el mismo Streptococcus beta hemolítico, ojo, del grupo B, porque hay un beta hemolítico del grupo A, ¿verdad? Que se llama ¿cómo? Streptococcus pyogenes, o beta hemolítico del grupo A. Acá el beta hemolítico del grupo B. Miren,
donde es más frecuente, en los neonatos. Esas salas de neonato también, cuando nos llegue el líquido cefalorraquídeo de sala de neonato, nosotros dirigimos enseguida el pensamiento a un estreptococo agaláctico. Pero puede ser otro, ¿no? Pero ya, ¿por qué? Porque es frecuente en esos canales del parto y en esa región. ¿Sí? Bien. Listeria monocitógene son bacilos finos. Si nos los colocaran en el mismo de la semana pasada, están allá. Entonces son bacilos finos gram positivos. Alguien me dijo, ¿se parece a los cocobacilos? Sí, es verdad. Pero no se conoce con el término de cocobacilo. Ustedes en todos los textos van a encontrar bacilos finos, pero no van a encontrar el término cocobacilo. ¿Ya? Entonces, todo eso tenemos que aprender y lo vamos aprendiendo con la experiencia. Bien. Neonatos, mire, y el adulto mayor. Todos sabemos por qué, ¿verdad? Los extremos de la vida, ¿cierto? De los grupos etarios. Entonces, esos pacientes vamos a encontrar generalmente que van a estar inmunocomprometidos. Cualquiera de las causas, esta neoplasia, traplasia, eso bueno. Muchos de los tantos que pueden encontrar ustedes ahí. Desnutrición, alcoholismo, cualquiera de esos, ¿verdad? Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? Bien, entonces, bacilos gram negativos, tipo entéricos, principalmente Escherichia coli, que pertenece dentro de los entéricos a los coliformes junto con Klebsiella y Enterobacter, ¿verdad? Es un poquito de allá de teoría. ¿Qué morfología presenta? Cocobacilo gram negativo. ¿Me ponen bacilo gram negativo? También se lo van. Bien. Grupos etarios, mire también los extremos. Y son pacientes que generalmente están hospitalizados. ¿Cómo se le llama a esas enfermedades? O llamadas hoy día IAS. Hoy día sí. Pero nosocomiales. Ustedes las encuentran y siguen utilizando el término nosocomial, pero ya vamos a ir ingresando en los nuevos términos. Y el nuevo término ahora de esas infecciones a nivel hospitalario son IAS. ¿Qué significa? Intrahospitalario. Infecciones. Intrahospitalario. Infecciones. ¿Qué significan IAS? Las siglas esas. Infecciones. Ajá. Ajá. Para eso es que se utiliza el celular, no para estar chateando. Cristian, sí, señor. Eso apenas dice IAS, enseguida les aparece. Asociadas a la atención de la salud. Eso, ¿verdad? Infecciones asociadas a atención en salud o atención sanitaria o tal. Bien. Estafilococos áureos. Atención en salud. Estafilococos áureos. A ver, ¿qué morfología presenta? Cocos gram positivos. ¿Cuántos cocos gram positivos han visto ustedes aquí en géneros? ¿Cuántos géneros de cocos gram positivo han visto? ¿Qué género? ¿Ah? El estreptococo, ese es el género. Las bacterias se enuncian por la nomenclatura de ellas.
así conforme nosotros los humanos nos llamamos por nombres y apellidos, ellos se llaman por género y especies. Esa es la nomenclatura de ellos. De género es Streptococcus. ¿Qué otro hemos dicho? Estafilococcus. Y ahora nombramos Estafilococcus, ¿verdad? Para ustedes poder llegar a un buen diagnóstico, deben establecer muchas diferencias entre ellos, ¿verdad? El laboratorio no las da. El laboratorio te dice, una prueba de catalasa positiva. Usted está en el deber, derecho, obligación de saber quiénes dan la catalasa positiva. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes de esos dos géneros te dan la catalasa positiva? ¿Y quién te da la catalasa negativa? Y ahí estableces tú una primera diferencia entre el género Streptococcus y Estafilococcus. Sí, Estafilococcus da la catalasa positiva. El estafilo da la catalasa positiva y el Streptococcus, para poder establecer la diferencia, pues entonces la da negativa. ¿Sí? Bien, ¿qué es la catalasa? ¿Eso qué es? ¿Por qué se nombró acá? Es una enzima, ¿verdad? Es una enzima. Si la bacteria tiene esa enzima, degradará al peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Que es sobre la cual él actúa. Hace burbujas. Entonces, por esa razón es que ya hoy día no se manda tanto el peróxido de hidrógeno. Porque si la bacteria no la va a destruir, ese peróxido de hidrógeno que yo estoy agregándolo para que lo destruya ella, y ella contrarresta porque tiene esa enzima que lo degrada, pues entonces no nos va a servir, ¿cierto? Entonces ya por eso ustedes ven que ya casi la oxigenada no hace uso de ella como agente bacteriostático o bactericida, que si llegaba el caso lo utilizaban. Bien, entonces tenemos una primera aquí diferencia, ¿verdad? Y una primera orientación al diagnóstico. Resulta que del Estafilococcus hay varias especies. ¿Cuál es la primera que tenemos ahí? Y el audio que han escuchado ustedes. ¿Es patógeno, no patógeno? ¿Qué? ¿Es oportunista? Si no estoy mal, la parte de la flora normal, creo que se encuentra en ciertos pies, pero cuando prolifera de forma, ¿Que se encuentra dónde? creo que Sí, los estafilos pueden ser. y cuando prolifera más, Pero recuerden que el epidermidis, y de ahí el nombre, es el gel de piel como tal. Porque, cuando encontramos factores, ¿cierto?, que lo condicionan a que haya una reproducción de él, a que haya una multiplicación de él, es terrible. El acné es dado por él. Estafilococcus ahora produce acné. Esos forúnculos que se forman, esos barros que se forman, que ya no es acné, el acné es más menudito, pero esos forúnculos, que es lo que llamamos de pronto los barros, ya eso también es el Estafilococcus aureus que está ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense que sí, las heridas intrahospitalarias, muy graves también para esa bacteria. Entonces, el Estafilococcus aureus es la bacteria por excelencia patógena. Por excelencia es el patógeno. Cuando ustedes mandan un cultivo y les reportan Estafilococcus aureus, se supone que si mandaron el cultivo es porque quieren saber si hay un proceso infeccioso o no, ¿verdad? Y les reportan Estafilococcus aureus, eso enseguida lo tomamos como un agente bien patógeno. También recibe el nombre el de coagulasa positiva.
Entonces, algunos laboratorios les reportan a ustedes estafilococo coagulasa positiva o estafilococo aureus. Cuando ustedes les reportan estafilococo coagulasa positiva, están frente a un patógeno. ¿Ya? ¿Cuál es la prueba que indica la patogenicidad del género estafilococo? Es la coagulasa. Esa es la prueba. Y te va a diferenciar entonces las especies patógenas de las que generalmente no son patógenas. Porque recuerden que Epidermidis es súper normal aquí, ¿verdad? Es microbiota normal. Pero si la llevamos al cerebro, a la meninge, a establecer una válvula y cometemos el acto de violar la seguridad, esas normas de bioseguridad, yo puedo llevar entonces esas bacterias de aquí a acá. Y por eso tú lo ves que se lo nombramos aquí como un productor de infecciones del sistema nervioso central también, ¿verdad? Recuerden que todo microorganismo no patógeno o saprófito puede convertirse en patógeno, y a eso se le llama microorganismo. ¿Cómo le llama? Aquellos microorganismos que, siendo no patógenos, son capaces de ocasionar enfermedades. ¿Ah? Sí, sin miedo. Se le llama oportunista, ¿verdad? Entonces, el estafilococo epidermidis es un oportunista del sistema nervioso central. Pónganlo ahí y verán lo que produce, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno de los factores que conlleva a que un microorganismo, siendo no patógeno, se convierta en patógeno, es el cambio de hábitat. Es el cambio de hábitat. Además del sistema inmunológico que ustedes siempre acostumbran a decir, este es otro factor que también nos conlleva a esas enfermedades también. Bien, entonces tenemos una segunda prueba que es la coagulasa. Da positiva para el áureo y negativa para el epidermidis. Ustedes ya saben, estafilococo que le reporte coagulasa positiva es patógeno. Pero no siempre todos los coagulasa positivas son estafilococos aureus. Pero sí todos los coagulasa positivas son patógenos. Vea usted, medio se le toca, yo creo que está fallando ese. Bien. Entonces ya tenemos coagulasa positiva aquí y coagulasa negativa acá. Resulta que yo les nombro otro estafilococo que se conoce como saprófito. ¿Y por qué se lo nombro? Porque no voy a tener oportunidad de mirarlos a ustedes en infecciones urinarias, si hay otro docente, pero es importantísimo que ustedes sepan que este microorganismo, aunque vean esta palabrita aquí, esta especie, que significa como que no estoy produciendo nada, soy oportunista también a nivel de orina, a nivel de sistema urinario, a nivel de vías urinarias. ¿Ya? Es cuando ustedes les reporten en un urocultivo, les reporten este estafilococo saprofítico, prestenle atención. Están frente a un productor de esa enfermedad ahí, de esa infección ahí, ¿cierto? Entonces, no está dentro del contexto de un sistema nervioso central, pero está dentro de un contexto de otro sistema importante como es el urinario, ¿verdad? Lo traigo a colación porque estas son las tres especies que más van a encontrar ustedes: áureo, epidermidis, áureo, epidermidis, áureo, epidermidis, saprofítico, áureo, epidermidis, saprofítico. Ustedes ya saben. Por lo tanto, hay entonces que establecer otra prueba, porque este también da la coagulasa negativa. Entonces ya yo tengo la diferencia entre saprofítico y áureo
y entre epidermidis y yaula, ¿verdad? Con esa prueba de la coagulación. Pero no tengo la diferencia entre este y este. Para esto hay una prueba que se conoce como novobiosina. Ya esto si no se reporta positivo y negativo, si no, sensible. ¿Quién me dijo novobiosina? A ver. Ya no se reporta, ¿cierto? Porque es un antibiótico. Entonces ya se reporta como sensible o resistente. ¿Quién la da sensible? ¿Quién la da resistente? El resistente la da el saprofítico y el epidermidis lo da sensible. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Está de acuerdo Acevedo? ¿Por qué está viendo la misma literatura ahí? ¿Por acá? Sí. Bien. Eso es lo correcto, ¿verdad? Hubo otros grupos que me lo dijeron al revés. Sí. Entonces acá da sensible para el epidermidis y resistente para el saprofítico. Yo les comentaba que por qué el saprofítico, o alguien me preguntó que por qué el saprofítico tan relacionado con el sistema urinario. Él hace parte, son en pacientes generalmente inmunocomprometidos. Generalmente mujeres, pero mujeres pueda que de pronto no estén tan inmunocomprometidas, sino que como hace parte de la microbiota normal, ¿verdad? De vagina, él va a estar ahí. Y de ahí el ascenso hacia vías urinarias es fácil, principalmente por el colágeno de esa parte de vagina. Le sirve como vehículo, así conforme nosotros tenemos estas de las vías respiratorias que llegan rapidito al sistema nervioso central, ¿verdad? Nosotros también cuidamos que esa flora que se encuentra ahí en vagina no logre ascender. Por eso también lo hacemos con la parte de Escherichia coli, ¿verdad? En materias fetales. Por eso a los niños hay que limpiarlos nosotros mismos, hay que estar muy pendientes, porque es fácil que hagan esto ellos y también pasen a vagina y de ahí ascienda rápidamente a esas infecciones urinarias. El adulto mayor, todo eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, por eso se dice, las infecciones urinarias son más frecuentes en la mujer. ¿Pero por qué? Es por esa razón. No es porque prelación de la bacteria, no. De pronto el hemófilo sí en los niños, pero acá no es por eso. Acá es la condición que le favorecemos nosotros mismos para que él ascienda. Entonces, eso es lo que sucede con el saprofítico, ¿verdad? Por eso en mujeres es más frecuente que lo puedan encontrar. Y si está inmunocomprometido, pues con mucha más razón, ¿verdad? Es que hace esa invasión ahí. Bien, entonces quedó claro lo de esta parte, ¿no? Sí. Sí, bueno, ya ahí ustedes no se puede ganar nadie ahí en el laboratorio cuando como digo la catalasa, como digo esto, ya saben qué. Del estreptococo, bueno, hablamos pues de, cuéntenme del Piógenes, que ustedes lo nombraron por ahí. Cuéntenme ese Piógenes, ¿cuál es? ¿Quién lo hace confirmativo al estreptococo Piógenes? A ver, ¿qué prueba? La prueba de la bacitracina, pero ¿cómo da? ¿Qué es lo que te da? Esto también da la sensibilidad de resistencia. Ajá, sí, porque es un antibiótico. El grupo A, si no estoy mal, que es sensible. Es sensible. Es sensible a la bacitracina. Entonces, ahí ya ustedes tienen. Bien, entonces, para un ejemplo de, como a nivel de conclusión, digamos, de un cultivo bacteriano de gérmenes comunes,
ese diagnóstico, por ejemplo, de un estafilococo aureus? O sea, se le hace la coagulación. Lo primero que haces para llegar a la coagulación tienen que haber hecho muchas cosas anteriormente. Lo primero, antes de eso, antes de tomar la muestra, yo debo la parte clínica del paciente, hacer esa buena anamnesis. Dentro de eso, cuando yo le estoy haciendo las preguntas al paciente, necesito algo muy, pero muy importante de yo preguntarle a él para poder mandar un cultivo. De pronto otro tipo de examen no, pero un cultivo sí. ¿Qué debo preguntarle a él? Su ocupación. Ya todo eso se preguntó, la ocupación, la edad, todo. El sitio de ciudadano está viendo usted, todo eso. La edad. Ya la edad, todo eso entró en la anamnesis. Estás grabando. No puedo. Ya es